Ya. Está con nosotros. Buenos días, Melanio. Buenas. Bueno, pues tiene que haber oído todo lo que yo dije. No Sí, sé si lo te comparto. oyó, para que no digas que no. Melanio, buenos días, bienvenido. Te estamos llamando para ver qué opinión tienes de este sector que sale formalmente una rueda de prensa y hay miembros del comité político a decir que Danilo que se vaya ya, como ustedes decían en el 90 de Joaquín Balaguer. Gracias, Cristian. Saludos a todo el panel, Julián, Pablo. Saludos, Melanio. ¿Está por ahí? Sí. Rosario Bueno, y Alex. Mire, ustedes saben que yo fui un crítico, Julián más que nadie. Sí. Julián debe recordar en el 2011 Totalmente. que en pleno apogeo del liderazgo de Leonel Fernández, yo me puse de pie en ese congreso. Tuve la valentía de hacerlo y quizás me antecedí a lo que dice McKinney. El PLD se estaba muriendo de éxito. Y yo le decía, presidente Fernández, usted ha acumulado gestiones exitosas. Usted es un líder que ha demostrado que le interesa el debate de las ideas. Entonces, no es posible que nosotros hayamos abandonado el partido a su suerte, porque prácticamente todo el liderazgo del partido se fue al gobierno y nos circunscribíamos a hacer congresos administrativos, trámites. Los recuerdo como ahora, Melanio. La matrícula, perfectamente. Se aumentaba la matrícula, no había discusión de fondo. Claro. Y yo le decía, póngase las botas de Juan Bosch, porque si permitimos, ya yo veía el tema de que el leonelismo y el danilismo iban a llevar el partido a la división. Si usted se pone las botas de Juan Bosch, si se pone por encima del grupismo, porque Juan Bosch decía que cuando se fomenta grupo, se llega a creer más el grupo que la madre que lo parió. Sí. Y lo hice, un silencio sepulcral. Y lamentablemente lo que yo vaticinaba en el 2011 vino a darse lamentablemente en el 2017. Se recuerdan el pacto de Juan Dorio, el incumplimiento de esos acuerdos y naturalmente aquellos polvos trajeron estos lodos. Yo lo que planteaba ayer en un encuentro en que precisamente compartía un panel con Domingo Contreras, Ben Bichar y Margarita Pimentel, es que ciertamente usted puede tener coincidencia en los planteamientos que hace el grupo, pero se abrió un congreso e innegablemente por primera vez vimos a un Danilo Medina autocrítico, reflexivo, leyendo el momento político. Y yo he dicho y he defendido, porque incluso junto a Amarante Baré, Temístocles Montaz, el propio Domingo Contreras, firmamos un documento que llevamos a la reunión del Comité Central donde se convocó al Congreso planteando la necesidad de una evaluación honesta, no solamente mirándonos hacia adentro, sino sobre todo tomando en cuenta cómo nos ve la ciudadanía. ¿Por qué el PLD, en una mayoría que construyó en 30 años, rompiendo el bipartidismo en el 1986, tuvimos 2 senadores, tuvimos una caída en el 94, pero en el 98 sacamos un senador, que fue José Tomás Pérez, hasta llegar a un 62% en el 2016, 30 años después? Eso se ha perdido en 8 años de manera irremediable, hasta el punto de que por muchos años, primera vez el PLD no tiene un senador desde que comenzamos a construir esa mayoría en el año 1986. Entonces eso implica que nosotros no solamente nos cocinemos nuestra propia salsa y que internamente comencemos a vernos nosotros, sino que haya un tercer imparcial con mecanismos de evaluación, focus group, estudio de sentimiento, etcétera, para ver qué piensa la ciudadanía de la política, de esta democracia que se ha tornado costosa por el clientelismo, y del PLD y su liderazgo. Y que una vez tengamos esa evaluación, la interna y la externa, entonces tomemos decisiones. Pero naturalmente tengo que reivindicar que esas decisiones se tomen en el marco de el Congreso, internamente, porque si insistimos
en sacar nuestras falencias y nuestros trapitos al sol, eso nos va a dividir aún más. Por un hecho simple, hay compañeros dentro del partido, seguidores de Danilo Medina, que no admiten esa disidencia pública. Y eso los radicaliza frente a aquellos compañeros que, lejos de estar gritando muerte al hereje, debemos tolerarnos. Melanio, para poder reivindicarnos ante la sociedad. Melanio, quiero, no sé si me viste lo que yo había dicho. Lo que quiero enfatizar es que yo he dicho que esa rueda de prensa fue imprudente. Así es. Ese es mi parecer. No voy a juzgar, pero para mí fue imprudente. Además, una persona que está acusada. Coincidimos. Eso es lo único que he dicho. Melanio, Danilo debe irse. Yo te decía en un programa, Cristian, que Danilo es la fuerza y la debilidad del PLD. Es su fuerza porque es el principal activo. Un expresidente tiene una votación cautiva. Si Danilo hubiese sido el candidato, no era un 10%, no estaría como Leonel rondando entre un 25 y un 30%. Y eso hubiese forzado una segunda vuelta. Ahora, también hay un problema que tenemos que ponderar. Su paso por el gobierno y los errores, inconductas de algunos de sus colaboradores, evidentemente que le ha hecho daño a la marca PLD. Entonces, eso tiene que ser ponderado. ¿Cuánto nos aporta el liderazgo de Danilo? ¿Cuánto nos resta el tema de la imagen que se ha visto afectada? Y además, resaltado, porque innegablemente que el gobierno se montó en eso, se cebó en eso. Cada vez que se habla de un caso de eso de corrupción, le montan los presupuestos más altos de la bolita del mundo, y entonces eso redimensiona por aquello del lawfare los errores, las inconductas o los actos de corrupción que se pudieron dar en ese gobierno. Todo eso tenemos que ponderarlo, ponerlo en la bandeja y ver qué suma, qué resta y qué conviene en este momento hacer dentro de la fila del Partido de Liberación Dominicana. Melanio, decía Flaubert, o aconsejaba más bien, no le dé armas al mundo contra ti porque las utilizará. El hándicap, yo decía hace unos minutos aquí, el gran hándicap del PLD siempre en los últimos años fue el tema ético, la presunción de una gran corrupción, presunción y percepción de una gran corrupción. En el PLD, en la dirección del PLD, nunca se pensó en lo siguiente: todo miembro del PLD que sea acusado, pero una acusación que un juez le dé aquiescencia, le dé valor, queda automáticamente separado temporalmente de la organización hasta tanto la justicia se pronuncie, ¿no? O sea, ustedes no conversaron de esto, porque hay un asunto de presunción de inocencia, sí, pero fuera de este país, en países organizados, basta incluso antes de llegar al juez, sale en un periódico un reportaje que afecta al gobierno y el tipo lo primero que hace, mira, yo para no afectar la imagen de mi partido y de mi gobierno, yo le presenté la renuncia al presidente y yo voy a echar este pleito y voy a defender mi inocencia en los tribunales y voy a regresar a mi partido. Eso no se hizo en el PLD. ¿Por qué? Porque están las crisis éticas del gobierno de Leonel, sobre todo de los últimos 4 años, y la crisis, el no va más, de los últimos 4 de Danilo. A ver, Melanio. Totalmente de acuerdo contigo, Pablo, y no solamente eso, está en el estatuto. Si cualquiera de esas personas vinculadas al Partido de Liberación Dominicana con alguna de sus categorías van a juicio de fondo, quedan automáticamente suspendidos de su condición de miembro del PLD. Y si hay una sanción definitiva de un juez, que yo entiendo, en un juicio justo, transparente, se le comprueban las faltas, queda separado y de por vida de las filas del partido. Naturalmente, Temístocles Montal lo hizo cuando fue inculpado con el tema de Odebrecht. Inmediatamente mandó una comunicación. No es necesario que medie una comunicación.
no importa la jerarquía del miembro, pero si se produce, automáticamente es así. Porque es que esas frases lapidarias de Bosch, esos valores están ahí y son la fortaleza del partido y hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas de Melanio, de Danilo, de quien sea. De manera que yo lo que he visto, sí, algún nivel de permisividad por el primer juicio que tú expresabas. Si públicamente nosotros aceptamos determinadas cosas, se entiende que ya le está dando ganancia de causa al adversario. Yo pienso que si hay que pedir perdón, debemos pedir perdón. Lo que yo he reclamado y he dicho, este proceso, su decantación, que debe terminar en sanción o absolución, será una misa de salud para la democracia dominicana y para el Partido de la Liberación Dominicana, que ahora las culpas se reparten mayoritariamente contra nosotros, pero que también de alguna forma, y que ponga la barba en remojo, afecta al PRM como afectó al PRD en el pasado. Y solamente yo les digo a ustedes lo siguiente: tomen el listado de los senadores y diputados más votados en República Dominicana, y de una forma u otra todo está vinculado a un cartel de dinero, no siempre ilícito, porque Fenatrado es un cartel, el de los camioneros, pero Dios me libre de imputarle al buen amigo presidente del Senado una situación de inconducta, pero es un cartel. O sea, los camioneros son un cartel, Conastre es un cartel. Y cuando tú te vas y profundizas, hay otros carteles más pecaminosos que están íntimamente vinculados. Ahí estarían las bancas, Melanio. El proceso electoral último. Ahí estarían las bancas, Melanio. ¿Ah? Ahí estarían las bancas de apuesta. Las bancas de apuesta, incluidos nosotros. Sí. Incluidos candidatos nuestros y legisladores nuestros. Sí, pues una cultura de la partidocracia. Ese otro cartel. ¿Y qué es lo que nos dice eso? Que nuestra democracia, queridos amigos, es como el famoso camión GMC. Grande, malo y caro. Melanio, tenemos que hacer un esfuerzo por redituarnos. Melanio, saludos, José Francisco Arias. ¿Cómo tú ves que impacta, cómo tú ves que afecta el 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez del PLD, esa rueda de prensa que se realizó ayer? Es una distracción, incluso yo le señalaba a Domingo Contreras ayer antes de la rueda de prensa que ir a un ataque tan directo a quien es sin lugar a duda el principal líder del partido, con sus virtudes y sus defectos, va a radicalizar ese sector. Una disposición que había de cierta autocrítica, de renovación, pudiera revertirse ahora, porque entonces esa gente se va a trincherar, entiende que están atacando a su principal activo, que debo decir, hay muchos que defienden a Danilo Medina, no como yo, que yo no le debo a Danilo un decreto. Lionel me dio 6 decretos distintos, Danilo no me dio ninguno, pero yo me quedé en mi PLD. Así es. En mi fragua fue mi escuela y me quedé en mi PLD, como se quedó Julián. Pero un absurdo que impidió que Julián fuera el secretario de Asuntos Municipales, favoreciendo a otro que llegó y que ya se fue. Ahí está Julián en otro partido. Pues nosotros estamos empujando a lo mejor y lo más crítico que tenemos, lo estamos empujando con actuaciones desaprensivas, con actuaciones intolerantes. Pero y yo eso no comulgo en ningún caso. Melanio, yo he dicho, y quizá no me estuviste oyendo, que en un momento tan difícil para el liderazgo de Danilo Medina, donde parte de su familia está siendo acusada y acosada, las dos cosas, sin entrar al fondo de ningún, eso está en los tribunales, el que un grupo le haga eso lo debilita en términos de imagen pública. Naturalmente, yo he dicho, por eso dije que yo, no siendo un danilista, y tú lo sabes, Julián, he defendido el rol que tiene que jugar Danilo en esta etapa y tenemos que ayudarlo a que él haga la lectura correcta y tome la decisión, no empujarlo ni acorralarlo. Y eso me recuerda, y Pablo lo recordará también y Cristian, aquel famoso editorial de Rafael Herrera, guardando la diferencia naturalmente, cuando vos vas a unas elecciones,
saca un 1% de la votación y comenzaron a mofarse de Juan Bosch y su proyecto del pálido, Partido de Liberación Dominicana, y decía Rafael Herrera, no pateen a Juan Bosch, no pateen a Juan Bosch. Yo lo que he dicho es que a Danilo no podemos acorralarlo. No. Danilo inclusive con diagnosticado de un cáncer salió a hacer campaña para apoyar a un candidato que evidentemente necesitaba esa ayuda. Entonces, al menos ese sacrificio hay que reconocerlo y no actuar de manera desaprensiva. Además, Melanio, su liderazgo. además políticamente lo va a fragmentar en mil pedazos, en 1000 grupos de intereses. Yo se lo dije, señores, no canten ahora a Amarante, a Domingo, muerte al hereje, como se hacía en la Inquisición. No, tenemos que ser tolerantes. Ahora, en lugar de estar demandando el centralismo democrático del Partido Leninista, lo que tenemos que ser tolerantes es llamarlo. Ven, yo firmé un documento junto a Amarante y Temito que lo firmó pidiendo evaluación de un tercer imparcial en términos de ver qué piensa la ciudadanía de nosotros, y Danilo acogió eso y se va a hacer en el Congreso. Entonces, pero yo eso lo planteé para que lo viéramos internamente, no una rueda de prensa diciendo que había que hacer una evaluación, que uno sabe que esa evaluación de alguna manera va a afectar, porque ¿qué es lo que hay que analizar de los últimos 8 años en que hemos perdido esa cantidad de votos que ellos objetivamente señalaron ayer? Han pasado muchas cosas. Pasó lo del pacto de Juan Dolio, pasó el intento de reelección de Danilo del 20, la división del partido, la escogencia del Delfín Gonzalo Castillo por encima de otras militancias orgánicas que de alguna manera está incidiendo en estas contradicciones de ahora, la elección de Gonzalo, porque los expedientes que se están manejando hablan de uso de recursos. Entonces, la suspensión de las elecciones del febrero del 20, que se lo imputó de manera aviesa y alegre, cuando eso fue una responsabilidad del gran líder, que no lo ha explicado todavía. Claro. Entonces, la falta nuestra de una oposición gallarda e inteligente frente a la narrativa de que en el PLD todo eran corruptos. O sea, y fíjense que las 2 caídas que ha tenido el PLD ha sido el resultado de que la población o la militancia periférica ha percibido que el PLD no jugó un papel de gallardía y de inteligencia. Pero, Melanio. Del 34%, escúchame, Julián, del 34% del 90 al 13% del 94, ¿qué fue lo que la gente vio? Lo que decía Cristian, el que se vaya allá y que se quedó en una frase dilectante. Y cuando Juan Bosch planteó ir a la Plaza de la Bandera, comenzó a hacer agua a la cobardía de muchos dirigentes. Y entonces nos penalizaron en el 94. ¿Y qué pasó ahora? Que todo este barraje que se hizo contra el PLD no tuvo una posición coherente, una narrativa contra la que mantenía el gobierno, y la gente entendió que actuamos con cobardía y que no se hizo oposición porque estábamos chantajeados con los casos de imputación, los casos de imputación de corrupción. Tú te has ganado el derecho de ser un mediador en todos esos problemas internos ahí. Tú deberías ser un elemento, no solamente tú y otros como tú, deberías ser un elemento mediador en todo ese problema interno. Lo estoy haciendo, ya lo estoy haciendo. Lo que pasa es que contra el fanatismo es difícil la cosa. Bueno, que ojalá que también, así como habrá que hacer alguna recomendación al grupo del manifiesto, también al propio Medina, porque es hora de sentarse y mirarse frente al espejo. Pero el escenario de ahora en adelante, ¿qué viene? ¿Qué queda por hacer en el Congreso? Las cosas pendientes, ¿cuáles son los próximos pasos? Ya lo tenemos a ustedes, que los vi en el grupo Corripio con esta extensa entrevista. Y está por otro lado el grupo Baret, José del Castillo, Domingo Contreras. ¿Qué viene ahora en el PLD? ¿Qué queda? De ahora en las respuestas tienen que ser inteligentes. Ese sector debe ser llamado
por la comisión del Congreso, el propio Medina, decirle cuáles son las objeciones. Ustedes no creen en que mi discurso del pabellón de voleibol del domingo pasado fue sincero. ¿Ustedes creen que no va a haber una evaluación objetiva y honesta? No, miren, yo doy garantía de eso. No ahora diciendo que tienen un pie en Funglode y otro en el PLD, no, eso, porque eso nos divide más, nos divide más. Viene ahora, en lo que resta del mes de julio, el proceso de evaluación orgánica, crítica y autocrítica. ¿Qué quiere decir eso? Debe formarse una comisión para recoger ya unos cuestionarios que han sido bajados, para que la gente se exprese dónde han estado, dónde estuvieron las fallas. No del 10% de Abel, de ahora. Hay que mirar 4 años para atrás, para incluir los elementos que yo señalaba ahorita. Cómo impactó todavía ese fantasma de la división, el tema de los procesos, la falta de oposición firme, responsable, frontal. Todo eso tiene que ser evaluado. Entonces, yo le agrego un aderezo. Debemos contratar a Ana Rosario Espinal y a consultores que han hecho buenos estudios nuestros internacionales, porque hay que tener uno que maneje el folclore dominicano, y poner a la ciudadanía, sobre todo esa masa de PLDistas que no ha ido a votar por el PLD, ni fue a votar por Leonel, ni votó tampoco por Abinader, porque debo resaltar que solo 30 de cada 100 electores en capacidad de votar lo hicieron por Abinader, y solo 21, mezclando el viejo PRD, la fuerza del pueblo y del PLD, 21 fueron a votar por la oposición. O sea, que ni le dio el favor a Abinader, pero tampoco vio a la oposición. Melanio, Entonces, eso hay que saber por qué la gente no fue a votar, qué es lo que está pensando, cómo reconectar para reconquistar esa simpatía. Y esa evaluación externa tiene que juntarse a la interna para que tengamos el diagnóstico completo. Quiero decirte, o por lo menos hacer la aclaración, finalmente, que aunque yo no soy miembro del PLD, aquí me relajan porque dicen que nosotros somos hermanos separados. Yo digo que sí. Es un mismo, pero que lo hago con mayor respeto, lo hago como comentarista que soy en el programa, pero no intento hacerlo de la manera más objetiva posible, sin maltratar y sin ofender, para que no... Quiero dejar esa cosa clara. No, gracias, Julián, ya se lo sé así. Y yo fui de los que abogué por el reencuentro, pero ni siquiera esa alianza Rescate RD no fue ni sincera, ni en ningún momento se compactó. Y no digo por nosotros, le doy la infidencia. Le doy la infidencia. Danilo estuvo dispuesto a que se hiciera un acto con todos los candidatos senadores, que cambiáramos a Santiago por Samaná y Dajabón, que lo hubiésemos dando ganado, una primicia, tú estás dando una primicia que lo hubiésemos ganado, y que Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas y Danilo como testigos le levantaran la mano a nuestros candidatos conjuntos en todo el país. Melanio, buena suerte, Melanio, caramba. El líder dijo, dejemos eso para la segunda vuelta. Bueno, Melanio, muchísimas gracias. Gracias por aceptar nuestro llamado. Una cosa, Melanio, tú eres una persona de una gran experiencia política y se te ve con una madurez política encomiable. ¿Podría ser Melanio Paredes esa persona que Danilo y su equipo y hasta los otros también escojan para dirigir esto, aunque bajo un liderazgo innegable, porque lo tiene, y una mayoría, porque la tiene, de Danilo Medina? Pero podría ser esa persona que dirija este proceso sin generar muchos celos. Yo diría, como dice Jaime, siempre es preferible que te aspiren a que tú aspires. En el momento en que yo dé notaciones de algún tipo de aspiración, en ese momento mis juicios ponderados dejarán de serlo. Perfecto. Pues mira, antes, como es posible que tengas que dirigir ese proceso, no vas a tener tiempo, te advertimos que en la avenida San Martín 183 está Materiales Industriales, la ferretería más completa del país. Aprovecha ahora
Porque si te tiran esa carga encima, vas a tener problemas con la doña porque no va a querer reparar las cosas que hay en la casa que hay que reparar. Aprovecha ahí, materiales industriales, la ferretería más completa del país. Muchas gracias. Gracias. Suerte. Hermano, gracias a todos. Continuamos. Y ahora